Ok. Clasificación de las obligaciones atendiendo según sus efectos. Primera clasificación, obligaciones civiles y naturales. Respecto a las obligaciones naturales, su concepto se encuentra en el artículo 1470 del Código Civil. Es el vínculo jurídico entre personas determinadas, en cuya virtud una se encuentra en la necesidad de ejecutar en favor de la otra una determinada prestación, pero no confiere al acreedor acción para demandar su cumplimiento, y esto es lo más importante de la definición, sino únicamente excepción para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ella. A contrario sensu, la obligación civil es el vínculo jurídico entre personas determinadas en cuya virtud uno se encuentra en la necesidad de ejecutar en favor de la otra una determinada prestación que confiere al acreedor acción para demandar su cumplimiento. Consideraciones respecto a estas obligaciones: que las obligaciones naturales son excepcionales. Segundo, no hay obligación natural sino en virtud de un texto expreso de la ley. Y tres, cabe diferenciar la obligación natural del deber moral, que el que cumple una obligación, sea civil o natural, verifica un pago. Quien cumple un deber moral realiza una liberalidad, como por ejemplo la donación. Casos de obligaciones naturales. Se observa en el artículo 1470 que las consignadas en los numerales 1 y 3 son obligaciones que proceden de actos que adolecen de nulidad, sea absoluta y relativa. Son obligaciones civiles defectuosas por omisión de los requisitos de forma del acto que las origina, atendida su naturaleza. A su vez, las obligaciones consignadas en los números 2 y 4 del mismo precepto nacieron perfectas, pero circunstancias posteriores le restaron eficacia a las denominadas obligaciones naturales desvirtuadas o degeneradas. En los casos del numeral 1 y 3 pudo existir una obligación civil y se frustró. En los casos del numeral 2 y 4 existió una obligación civil y degeneró. Es taxativa de la numeración 1470, no hay acuerdo de la doctrina, pero cada vez que haya una obligación natural, eh, eh, es necesario que la exprese una ley. Primer grupo de obligaciones naturales: obligaciones nulas o rescindibles. Primero, obligaciones naturales rescindibles. Artículo 1470, numeral 1. Las contraídas por personas que, teniendo suficiente juicio y discernimiento, son, sin embargo, incapaces de obligarse según las leyes, como los menores adultos. Se discute a su vez en la doctrina si es necesario declarar la nulidad por sentencia judicial para estar ante una obligación natural. Parte importante de la doctrina piensa que la declaración judicial de la nulidad es indispensable para que exista la obligación natural. Existirían de esta manera tres etapas. Primero, antes de la declaración de nulidad, la obligación es civil, expuesta a rescindirse. Segundo, declarada la nulidad, la obligación se convierte en natural. Tres, saneada la nulidad, que no se declaró por ratificación o por el transcurso del tiempo, la obligación es civil. Obligaciones naturales nulas. Artículo 1470, numeral 3. Las que proceden de actos que faltan las solemnidades que la ley exige para que produzcan efectos civiles, como la de pagar un legado, impuesto por un testamento que no se ha otorgado en la forma debida. Se trata de obligaciones nulas por omisión de requisitos formales establecidos en consideración al acto mismo, siendo su sanción la nulidad absoluta, y de ahí que se les conozca como las obligaciones naturales nulas. No hay obligación natural si el acto es nulo absolutamente, por ilicitud del objeto y de la causa. De lo absolutamente incapaces, falta objeto de causa. No basta entonces con cualquier causal de nulidad absoluta. Como en el caso anterior, para algunos no sería necesaria la declaración de nulidad del acto jurídico. Segundo grupo de obligaciones naturales: obligaciones civiles desvirtuadas o degeneradas. Se trata de obligaciones que, habiendo nacido como civiles o perfectas, circunstancias posteriores hacen que se desvirtúen y degeneren en obligaciones naturales. Artículo 1470, numeral 2. Las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción. Cabe consignar que si la prescripción deja subsistente una obligación natural, en definitiva extingue acciones antes que obligaciones. Se plantea nuevamente la discusión acerca de si es necesaria una sentencia judicial que declare prescrita la obligación o más bien la acción, o si por el contrario la obligación civil se convertirá en natural desde que concurran los requisitos de la prescripción. Si se concluye que siempre se requiere dictar sentencia que declare prescrita una obligación, quien paga ante tal declaración judicial paga una obligación civil y no natural, pero solo tendrá este último carácter después de dictada y ejecutoriada la sentencia. Si se opta por la segunda posición, el deudor que paga una obligación prescrita no ejecuta una liberalidad, sino que paga una obligación natural, renunciando a una excepción perentoria.
2. Artículo 1470, numeral 4. Las que no han sido reconocidas en juicio por falta de prueba. Se trata de obligaciones que nacieron perfectas, pero demandado el deudor, el acreedor no logró acreditar su existencia por falta de prueba. Los efectos de las obligaciones naturales. Primero, autorizan al acreedor para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. Segundo, pueden ser novadas. Tercero, pueden ser caucionadas. Y cuarto, la sentencia que desecha la demanda contra el naturalmente obligado no extingue la obligación natural. Bueno, otros casos de obligaciones naturales. En la doctrina se han señalado otros casos, distintos al artículo 1470. Juego lícito con predominio del esfuerzo intelectual. Segundo, multa de los responsales. Tercero, pago de intereses no estipulado en el mutuo. Cuarto, pago por un objeto o causa ilícitos. Bueno, segunda, obligaciones, que corresponden a obligaciones puras y simples y sujetas a modalidad. Y esta última, a su vez, distinguimos las obligaciones condicionales, las obligaciones a plazo y las obligaciones modales. Respecto a las obligaciones puras y simples, son obligaciones aquellas que producen los efectos normales propios de toda obligación. En un sentido más restringido, se denominan obligaciones puras y simples las que producen sus efectos desde que se contraen para siempre y sin limitaciones. Las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas que tienen un particular contenido que altera los efectos normales y ordinarios de una obligación. Dicho en otros términos, las obligaciones sujetas a modalidad son aquellas cuyos efectos regulares se alteran por la introducción de ciertas cláusulas que afectan al nacimiento, al ejercicio, a la extinción o la manera de ejercitar los derechos consiguientes. En este sentido, son modalidades la condición, el plazo, el modo, el carácter alternativo de las obligaciones, la solidaridad, la indivisibilidad, la cláusula penal, la representación, entre otras. Normalmente, las obligaciones son puras y simples, y las modalidades son excepcionales. Por regla general, las modalidades no se presumen, requiriendo una declaración expresa de voluntad. Sin embargo, en ciertos casos la ley subentiende la existencia de modalidades, como por ejemplo la condición resolutoria tácita, artículo 1489, compraventa de cosa que no existe pero se espera que exista, artículo 1813, el fideicomiso, artículo 738. Puede señalarse que todos los actos en principio admiten modalidades, excepcionalmente no las admiten. El contrato de matrimonio, la legítima rigurosa, la aceptación o repudiación de las asignaciones, la aceptación o renuncia de los gananciales de la sociedad conyugal. No se puede constituir un usufructo bajo una condición o un plazo cualquiera que suspenda su ejercicio. La promesa de no disponer de la cuarta mejora no admite modalidades. El reconocimiento de un hijo es un acto puro y simple. El pacto por el cual los cónyuges sustituyen el régimen patrimonial vigente es puro y simple. Ok, vamos a explicar qué son las obligaciones condicionales, a plazo y modales. Las obligaciones condicionales, su concepto se encuentra en el artículo 1473 que la define. Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro que pueda suceder o no. A su vez, el artículo 1070 define lo que se entiende por asignación condicional. Recordemos que condición es un hecho futuro e incierto del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Dentro de las obligaciones condicionales tiene una subclasificación que corresponden a las condiciones expresas y tácitas. Las expresas son aquellas establecidas en virtud de una cláusula formal, constituye la regla general. Las condiciones tácitas son aquellas que se subentienden sin necesidad de una declaración de voluntad explícita. Las condiciones solo cabe subentenderlas en los casos señalados por la ley. Están las obligaciones positivas y negativas. Las positivas consisten en acontecer una cosa, las negativas en que no acontezca una cosa. Luego están las determinadas e indeterminadas. Las determinadas son aquellas en las que se sabe cuándo el hecho puede suceder. Por ejemplo, te doy $1.000.000 y se aprueba tu examen de grado, que dará el 15 de mayo. En las indeterminadas se ignora si el hecho ha de ocurrir y cuándo. Por ejemplo, te dono un departamento si te casas. Luego están las obligaciones posibles o lícitas y las obligaciones imposibles o ilícitas. Las condiciones lícitas son posibles, las condiciones ilícitas son imposibles. Estas últimas se clasifican a su vez en físicamente imposible, moralmente imposible e ininteligibles.
En consecuencia, si el hecho es físicamente imposible, vale decir, si no ocurrirá el hecho, no hay incertidumbre y por tanto no hay condición. Si el hecho es moralmente imposible, no podrá verificarse el hecho, o si se verifica será contrario del hecho. Tampoco hay condición reconocida por el ordenamiento jurídico. Y si la condición es formulada en términos ininteligibles, esta no se entenderá y en consecuencia se mirará como imposible. Luego están las obligaciones potestativas, casuales y mixtas. Las condiciones potestativas son aquellas que dependen de un hecho o de la voluntad del deudor o del acreedor. Se dividen en simplemente potestativas y pura o meramente potestativas. Es simplemente potestativa la condición que depende de un hecho voluntario que debe ser ejecutado por una de las partes, o por el deudor o por el acreedor. Por ejemplo, del acreedor, cuando una persona le dice a otro que si le acompaña a tal ciudad le pagará el pasaje. Es pura o meramente potestativa la condición que depende no de un hecho, sino de la sola voluntad del acreedor o del deudor. Condición casual es la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Por ejemplo, te entrego un incomodato a mi casa de Viña del Mar por 5 años, pero si mi hermano Carlos vuelve de Europa y me pide habitarla, deberá restituirme de inmediato dicho inmueble. O te presto mi automóvil, pero si llueve me lo devuelves de inmediato. Condición mixta es la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. Un ejemplo, te doy 1.000.000 de pesos si vas a Santiago el domingo y ya está bueno el tiempo. Te doy 1.000.000 si el próximo año te casas con María. Y la clasificación más importante, que corresponde a las condiciones suspensivas y resolutorias. La condición suspensiva subordina un hecho futuro e incierto la existencia de la obligación. Se ignora si el derecho correlativo llegará a existir. La condición resolutoria subordina el hecho futuro e incierto a la extinción de la obligación. Esta nació pero está expuesta a extinguirse en el evento que se verifique la condición. Ok. Cabe tener presente que la condición que para una parte es suspensiva, para la otra es resolutoria. Si una persona es titular de un derecho expuesto a extinguirse si se verifica una condición, para ello la condición es resolutoria. Pero para la persona que adquiere tal derecho a consecuencia de perderlo la primera, la condición será suspensiva. Estado en que se pueden encontrar las condiciones y modo de cumplirlas. La condición sea suspensiva o resolutoria, positiva o negativa, puede encontrarse en uno de los siguientes estados: pendiente, cumplida, fallida. En el caso que se encuentra pendiente la condición, que significa que no se ha verificado el suceso constitutivo de la condición y se ignora si se va a verificar, pendiente la condición distinguimos si es suspensiva y si es resolutoria. En el caso de la suspensiva, se mantiene suspenso la adquisición del derecho. Si es resolutoria, se mantiene suspenso la extinción de un derecho. Segunda situación, está cumplida la condición. Cuando se ha verificado el hecho que la constituye, si la condición es positiva, o no se ha verificado si la condición es negativa. Cumplida la condición, distinguimos si es suspensiva, nacerá el derecho. Si es resolutoria, se extinguirá el derecho. Última situación, condición está fallida. Si no se verifica el acontecimiento, siendo positiva la condición, o se verifica siendo negativa, fallida la condición distinguimos si es suspensiva, si es resolutoria. Si es suspensiva, el derecho no llegó a nacer. Si es resolutoria, el derecho se consolida definitivamente. El artículo 1482 se pone en dos situaciones: se reputa haber fallado la condición positiva o haberse cumplida la negativa. Cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento ha debido verificarse y no se ha verificado. La condición debe fallar sin culpa del deudor. Cabe hacer hincapié que en todas las situaciones anteriores la condición debe fallar por causas ajenas a la voluntad del obligado, vale decir, debe fallar sin culpa o dolo del deudor. De lo contrario, la condición se tendrá por cumplida. Artículo 1481, inciso segundo. Con todo, si la persona que debe prestar la asignación se vale de medios ilícitos para que la condición no pueda cumplirse, o para que la otra persona de cuya voluntad depende en parte su cumplimiento, no coopera a él, se tendrá por cumplida. Modo de cumplir las condiciones.
En cuanto al modo de cumplir las condiciones, los artículos 1483 y 1484 establecen reglas en apariencia contradictorias. En efecto, el artículo 1483 dispone que debe estarse la intención de las partes, y el artículo 1484 parece dar a entender que debe estarse al tenor literal de lo convenido. La regla del artículo 1483 es una aplicación de las normas de interpretación de los contratos, contenida en el artículo 1560 a 1566. Si privilegia la intención, lo que realmente quisieron los contratantes. Ahora bien, establecida esa intención, el artículo 1484 dispone que la condición debe cumplirse literalmente, con lo que quiere decir que no se acepta un cumplimiento por equivalencia. No hay pues tal contradicción. A su vez, el artículo 1485, inciso primero, establece que debe verificarse íntegramente la condición. Efectos de la condición suspensiva. Para ello debemos distinguir entre tres estados distintos: pendiente, fallida y cumplida. Efectos de la condición suspensiva pendiente, que se le considera un germen del derecho. Primer efecto: el acreedor no puede demandar el cumplimiento de la obligación, ya que el mismo artículo 1485 que nombré solicita que para cumplir la obligación condicional tiene que estar verificada la condición totalmente. Segundo efecto: el deudor no está obligado a cumplir la obligación. Si lo hiciera, tiene derecho de repetir lo pagado. Consigna el artículo 1485, inciso segundo: todo lo que se hubiere pagado antes de efectuarse la condición suspensiva podrá repetirse mientras no se hubiera cumplido. Aquí estamos ante un pago que carece de causa, pues la obligación aún no ha nacido. En todo caso, si la condición se cumplió después del pago, cesa el derecho a repetir. Tercero, no corre plazo de prescripción alguna, puesto que éste se cuenta desde que la obligación se hizo exigible. Aunque no exista obligación, si hay un germen de derecho en estado dependiente de la obligación, y esto queda manifiesto en distintas circunstancias. Primero, pendiente de la condición, el acreedor puede impetrar providencias conservativas necesarias. El artículo 1492, inciso 3, el acreedor podrá impetrar durante dicho intervalo entre la celebración del contrato condicional y el cumplimiento de la condición las providencias conservativas necesarias. Tienen la misma facultad del asignatario condicional y el fideicomisario. En caso de fallecimiento de alguna de las partes, distinguimos: si fallece el acreedor condicional, su derecho en germen se transmite a sus herederos, artículo 1492. La regla anterior es lo que respecta al fallecimiento del acreedor condicional. No se aplica, sin embargo, en los siguientes casos: asignaciones testamentarias, a las donaciones entre vivos, ni al caso en que fallezca el fideicomisario. Si fallece el deudor, la obligación condicional que proviene de un testamento o donación entre vivos es transmisible a los herederos del deudor. Cuestión de los riesgos. ¿Quién soporta las consecuencias de la pérdida de la cosa debida pendiente de la condición? Debemos distinguir si la pérdida es fortuita o culpable, si es total o parcial. Pérdida total fortuita. Señala el artículo 1486, inciso primero, primera parte: si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece sin culpa del deudor, se extingue la obligación. En consecuencia, se extingue la convención, nada se debe y nada se puede reclamar. Pérdida parcial y fortuita. Indica el artículo 1486, inciso segundo, parte inicial: si la cosa existe al tiempo de cumplirse la condición, se debe en el estado en que se encuentra, aprovechándose el acreedor de los aumentos o mejoras que haya recibido la cosa, sin estar obligado a dar más por ella y sufriendo su deterioro o disminución sin derecho alguno a que se le rebaje el precio. El riesgo debe soportarlo el acreedor, quien está obligado a recibir la cosa en el estado que se encuentre sin derecho a rebajar el precio. Como contrapartida, hace suyo los aumentos y mejoras sin pagar un precio adicional. Pérdida total e imputable al deudor. Establece el artículo 1486, inciso primero, segunda parte: si antes del cumplimiento de la condición la cosa prometida perece por culpa del deudor, el deudor es obligado al precio y la indemnización de perjuicios. La obligación subsiste, pero cambia de objeto, se debe el precio de la cosa perdida y la indemnización de los perjuicios.
Pérdida parcial e imputable al deudor. Regula esta situación el artículo 1486, inciso segundo, segunda parte, salvo que el deterioro o disminución proceda de culpa del deudor, en cuyo caso el acreedor podrá pedir o que se rescinda o que se le entregue la cosa, y además de lo uno o lo otro tendrá derecho a indemnización de perjuicio. El acreedor, por tanto, tiene derecho a optar entre: 1. Pedir que se resuelva el contrato. El Código Civil erróneamente alude a rescisión del contrato. 2. Pedir que se le entregue la cosa en el estado que se encuentre. En ambos casos con derecho a que se le indemnicen los perjuicios. En todo caso, debemos aclarar que es necesario que la condición se cumpla. Si falla, no hay contrato ni problema a los riesgos, pues en tal caso la pérdida pertenecerá al dueño, al frustrado vendedor. En cambio, si el contrato no fuera condicional, la pérdida deberá soportarlo el comprador. Efectos de la condición suspensiva fallida. El derecho no llega a nacer, se extingue el germen de derecho del acreedor. Algunas consecuencias posibles: quedarán sin efecto las medidas conservativas, puede el deudor repetir lo pagado pendiente de la condición, las enajenaciones que el deudor hubiera realizado de las cosas que debía se consolidan definitivamente. Efectos de la condición suspensiva cumplida. El germen de derecho se transforma en un derecho perfecto. Nace el derecho y la obligación correlativa. Cabe indicar que la condición opera retroactivamente. Los efectos de la condición cumplida se retrotraen, salvo excepciones, al tiempo en que se contrajo la obligación condicional. En consecuencia, cumplida la condición suspensiva, se entenderá que el derecho del acreedor habrá nacido desde que se contrajo la obligación, como si hubiera sido una convención pura y simple. La ley aplica el principio de retroactividad en los siguientes aspectos. 1. La transmisión del derecho y de la obligación condicionales no se explican sino por el efecto retroactivo de la condición cumplida. De otra manera, ¿cómo podría transmitirse a los herederos del acreedor un derecho del que carecía el causante? ¿Y por qué entonces los herederos del deudor deben cumplir una obligación a que no pesaba sobre el causante? Segundo, el mismo principio opera generalmente cada vez que la ley subordina los efectos de un acto a circunstancias posteriores a su celebración. Así, en el caso de 2413, la hipoteca, artículo 77, derechos eventuales del que está por nacer. Cabe considerar, sin embargo, algunas excepciones al principio de la retroactividad. Primero, respecto a los frutos, 1488 no pertenecerán al acreedor, salvo disposición expresa en contrario. Segundo, respecto de la enajenación efectuada en el tiempo intermedio entre la celebración del contrato y el cumplimiento de condición, artículos 1490 y 1491. La condición cumplida únicamente afecta a los terceros de mala fe, es decir, la condición no opera retroactivamente en perjuicio de los terceros de buena fe. Se entiende que el tercero estaba de mala fe cuando conocía la existencia de una condición resolutoria pendiente. Ok, condición resolutoria. Distinguimos tres formas que puede asumir la condición resolutoria: la condición resolutoria ordinaria, la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio. Condición resolutoria ordinaria: concepto y forma como opera. Es la que consiste en un hecho cualquiera, futuro incierto, que no sea el incumplimiento de una obligación del que pende la extinción de un derecho. Produce sus efectos de pleno derecho por el solo ministerio de la ley. El derecho se extingue ipso iure por el cumplimiento de la condición. Así resulta del texto artículo 1479. No es necesario entonces pedir al tribunal que declare la resolución del contrato, pues ella se produjo en el momento mismo en que se cumplió la condición resolutoria ordinaria. Como consecuencia, toda persona que tenga interés en ello puede alegar la resolución del contrato y puede oponerse a toda persona, parte o tercero extraño al acto jurídico, con las limitaciones que prevé los artículos 1490 y 1491. Condición resolutoria tácita. Consiste en no cumplirse lo pactado en un contrato bilateral. El hecho futuro e incierto es el incumplimiento de una obligación. Es una condición negativa y simplemente potestativa. Se le llama tácita porque se subentiende en todo contrato bilateral, no es necesario pactarla. Artículo 1489. Lo que consagra el artículo, que en los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes pactados. La palabra importante es que va envuelta. Se fundamenta en el principio de la equidad de las prestaciones. En aplicación, el tenor del artículo 1489 desprende que la condición resolutoria tácita solo opera en los contratos bilaterales.
El Código Civil la contemplaría en todo caso a propósito del comodato y la prenda, ambos contratos unilaterales. ¿Cuál es el efecto de la condición resolutoria tácita? El incumplimiento de la obligación. El inciso segundo del artículo 1489 dispone que, en tal caso, podrá el otro contratante pedir a su arbitrio la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicio. De este modo, el contrato diligente puede pedir a su arbitrio la resolución del contrato y la respectiva indemnización compensatoria y moratoria, o el cumplimiento del contrato más la indemnización moratoria. En uno y otro caso pueden además pedir que se le indemnicen perjuicios en la forma indicada. ¿Cómo opera la condición resolutoria tácita? No opera de pleno derecho, no produce de pleno derecho la resolución del contrato. La opción que otorga el artículo 1489 debe hacerse por medio de una demanda judicial. En efecto, si el contratante diligente opta por pedir la resolución del contrato, debe imponer una acción resolutoria. Así desprende diversas disposiciones. Artículo 1489, artículo 1873, artículo 1874, artículo 1878, artículo 1879. ¿Cómo ha de ser el incumplimiento del contrato? El incumplimiento. No basta, sin embargo, para demandar el solo incumplimiento del contrato. Debe tratarse de un incumplimiento imputable, es decir, que el demandado se encuentre en mora de cumplir. En efecto, requisito necesario para exigir la indemnización de perjuicio es que el deudor esté en mora. Artículo 1557. Así que de manifiesto el artículo 1826, 1873 y 2101. El que demanda debe ser el contratante diligente, el que ha cumplido o esté ya no cumplir con su obligación. De lo contrario, la contraparte no estaría en mora, artículo 1552, y el demandado podría oponer la excepción del contrato no cumplido, 1826. 1552 se refiere al principio de mora purga la mora. Cualquier incumplimiento, por significante que fuera, faculta al contratante diligente para demandar la resolución del contrato. Creemos que para declarar la resolución del juez debe determinar si no se ha cumplido lo pactado, es decir, lo que constituye el contrato en sí mismo, y ante la estipulación de las partes que no habrían seguramente contratado si no había de ejecutarse por el demandado, de lo que éste quedó obligado a prestar. El juez no puede señalar plazo para el incumplimiento. El juez no puede señalar al contratante en mora un plazo para el cumplimiento, de acuerdo al artículo 1494, inciso segundo. Solo puede hacerlo en los casos especiales señalados por la ley. Por ejemplo, artículo 904, restitución de las cosas en las prestaciones mutuas. Nuestro código se ha apartado sustancialmente del código francés. El artículo 1184 dispone: la resolución debe ser demandada ante la justicia y puede acordarse demandado un plazo según las circunstancias. ¿Cómo y cuándo se produce la resolución? Como decíamos, la condición resolutoria tácita no opera en pleno derecho. La resolución se produce en virtud de una resolución judicial. El contrato queda resuelto desde que pasa en autoridad de cosa juzgada al fallo judicial, desde que la sentencia se encuentra firme o ejecutoriada. Diferencias entre la condición resolutoria ordinaria y la condición resolutoria tácita. Primero, la condición resolutoria tácita no se pacta, pues se entiende envuelta en todo contrato bilateral. La condición resolutoria ordinaria debe estipularse en el contrato. La condición resolutoria ordinaria, segundo, puede operar en contratos bilaterales o unilaterales. La condición resolutoria tácita solo en contratos bilaterales. Si se pactare en uno unilateral, ya no sería tácita, sino expresa, es decir, ordinaria. Tercero, la condición resolutoria ordinaria consiste en cualquier hecho futuro e incierto que no sea el incumplimiento de las obligaciones contraídas por las partes. La condición resolutoria tácita consiste precisamente en no cumplirse lo pactado por algunas partes. Cuarto, la resolución solitaria ordinaria opera de pleno derecho, mientras que la condición resolutoria tácita no resuelve ipso iure el contrato, sino que da derecho a pedir judicialmente su resolución. Quinto, la condición resolutoria ordinaria hace que indefectiblemente se resuelva el contrato. No ocurre tal cosa tratándose de una condición resolutoria tácita, pues el contrato solo se resolverá si el contrato diligente opta por demandar la resolución en lugar del cumplimiento forzado. Y aún en el caso que opte por pedirlo primero, la acción podrá enervarse por el demandado, según sostiene parte de la doctrina. Sexto, todo interesado puede valerse de la condición resolutoria ordinaria, sea una de las partes del contrato o un tercero. La tácita solo puede invocarla a una de las partes del contrato, a saber, el contratante diligente, quien está en su derecho a optar por renunciar a la resolución y pedir en cambio el cumplimiento del contrato.
Y último, la ordinaria no da derecho a indemnización de perjuicio, porque no puede imputarse a culpa o dolo de las partes. La tácita puede dar origen a indemnización de perjuicios. Pacto comisorio. El pacto comisorio, concepto, es la condición de no cumplirse por una de las partes lo pactado expresamente estipulado. El código trata del pacto comisorio a propósito del contrato de compraventa o más exactamente en relación con la infracción de la obligación del comprador de pagar el precio. Consagrado en el artículo 1877, estipula expresamente que no pagándose el precio al tiempo convenido se resolverá el contrato de venta. Extiéndase siempre esta estipulación en el contrato de venta y cuando se expresa toma el nombre de pacto comisorio y produce los efectos que van a indicarse. El pacto comisorio no es otra cosa que la condición resolutoria tácita expresada. El pacto comisorio puede ser sencillo o simple y calificado o con cláusula de resolución ipso facto. Respecto al pacto comisorio simple o sencillo, es aquel en que lisa y llanamente se estipula que se resolverá el contrato, en caso de no cumplirse lo pactado. En los contratos bilaterales esta estipulación es ociosa, su utilidad aparece en los contratos unilaterales. Por ejemplo, la cláusula de aceleración de la deuda en el mutuo ante el no pago de una o más cuotas. Pacto comisorio calificado. Es aquel en que se estipula que si no se cumple lo pactado se resolverá ipso facto el contrato. Podrán emplearse expresiones equivalentes como de pleno derecho en el acto sin más trámite. El deudor puede enervar la acción pagando. Como una consecuencia de que el contrato no se resuelve de pleno derecho, el deudor puede cumplirlo a pesar de hallarse en mora. Artículo 1879. Si se estipula que por no pagarse el precio al tiempo convenido se resuelve ipso facto el contrato de venta, el comprador podrá sin embargo hacerlo subsistir pagando el precio lo más tarde, en las 24 horas subsiguientes a la notificación judicial de la demanda. Ámbito de aplicación del pacto comisorio. Nada impide que se estipule en todo contrato. Está reglamentada la compraventa solamente por razones históricas. Es importante señalar que en otros contratos que no sea la compraventa o en la propia compraventa, pero cuando se trata de obligaciones distintas a la de pagar el precio, no hay posibilidad de pedir el cumplimiento del contrato, de haber estipulado pacto comisorio calificado porque dicho contrato se resolvió ipso facto. Cuando se produjo el incumplimiento, a su vez, la parte que infringió su obligación no tendría oportunidad para enervar la acción resolutoria. La regla del 1879 solo sería aplicable a la compra-venta. Así lo señaló la Corte Suprema. Esto quiere decir que fuera del caso especialísimo de la compra-venta, cuando se pida su resolución por no pago el precio, en los demás casos, o sea, cuando opera la resolución de la compra-venta por otra causa, o cuando se estipula el pacto comisorio calificado en otros contratos, como el de arrendamiento, el pacto comisorio calificado producirá los mismos efectos de la condición resolutoria ordinaria. Vale decir que el contrato quedará inmediatamente resuelto por el incumplimiento de uno de los contratantes. Efectos de la condición resolutoria. Cabe indicar que los efectos son los mismos para cualquier clase de condición resolutoria. En segundo lugar, hay que distinguir si la condición resolutoria se encuentra pendiente, fallida o cumplida. En la situación que se encuentra pendiente, la condición resolutoria no afecta la adquisición del derecho. La obligación produce su efecto como si fuera pura y simple. Nace el derecho con todo su atributo, pero existe la incertidumbre acerca de si ese derecho vivirá permanentemente o se extinguirá al verificarse la condición. Consecuencia, el acreedor puede demandar el inmediato cumplimiento de la obligación. Segundo, si el título es traslaticio de dominio, puede verificarse la tradición y el adquirente será dueño de la cosa o derecho, aunque sujeta el peligro de extinguirse o perderse. Si se encuentra fallida la condición resolutoria, se consolidan definitivamente los derechos emanados del acto jurídico. El acto se reputa como puro y simple desde su celebración. Si la condición resolutoria se encuentra cumplida, se extingue el derecho para uno, desaparece la obligación para el otro. La condición resolutoria cumplida opera retroactivamente. Para estudiar los efectos de la condición resolutoria cumplida debemos distinguir entre aquellos que se producen entre las partes y respecto a los terceros. Efectos de la condición resolutoria cumplida. Acá hay que hacer un distingo entre las partes y los terceros. Respecto entre las partes,
Se tiene que restituir la cosa recibida bajo condición. Artículo 1487. Las partes tendrán derecho, en principio, a que se les restituya al mismo estado en que se encontrarían si no hubiesen contratado. En ese sentido, señala el artículo, cumplida la condición resolutoria, deberá restituirse lo que se hubiera recibido bajo tal condición, a menos que ésta haya sido puesta a favor del acreedor exclusivamente, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla, pero será obligado a declarar su determinación si el deudor lo exigiere. Así, por ejemplo, si se resuelve un contrato de compraventa, el comprador deberá restituir la cosa y el vendedor, a su vez, deberá restituir el precio o la parte del precio que le hubiera pagado. Es decir, cada parte deberá restituir lo que hubiera recibido de la otra bajo condición resolutoria. Ahora bien, declarada la resolución, será el juez quien fijará el plazo para la restitución de la cosa, pues no existe norma legal. ¿Cuál es el alcance de la segunda parte del artículo 1487? El supuesto en que se pone la norma en esta parte es el siguiente: que la condición resolutoria haya sido puesta a favor del acreedor exclusivamente. Y agrega, en cuyo caso podrá éste, si quiere, renunciarla. Es decir, el acreedor o el contratante diligente puede renunciar a su derecho a demandar la resolución del contrato, lo que es coherente con lo que dispone a su vez el artículo 1489, en cuanto dicho contratante no está obligado a demandar la resolución, pues tiene otra alternativa, cuál es la de demandar el cumplimiento de lo pactado. Lo anterior en el entendido que nos encontramos ante una condición resolutiva tácita, o ante un pacto comisario simple, o ante el calificado contemplado en la segunda parte del artículo 1879, de resolución por no pago el precio en la compraventa. En todos estos casos, el acreedor deberá demandar la resolución, o si lo prefiere, renunciar a ello y optar por demandar el cumplimiento de lo pactado. Ahora bien, se aplica la norma a la condición resolutoria tácita. Ahora bien, se aplica la norma a la condición resolutoria ordinaria o al pacto comisario calificado en otros casos distintos al contemplado en la segunda parte del artículo 1879. Pareciera que no. De cualquier manera, como la incertidumbre acerca de si la resolución se producirá o no puede ser producida, este tiene derecho a exigir al acreedor que declare su determinación. Es decir, pues la única manera de que el contratante pueda renunciar a demandar la resolución del contrato es que éste ya no esté resuelto. En efecto, si el contrato ya se resolvió, ¿a quién podría renunciar el contratante? Por lo demás, los propios términos de la segunda parte del artículo 1487 parecieran dejar en claro que no emplea la expresión contratante, alude al acreedor y el deudor. Es decir, pareciera ponerse en una hipótesis de incumplimiento, situación que, como sabemos, es ajena a la condición resolutoria ordinaria. La restitución de los frutos, artículo 1488. El principio de retroactividad sufre aquí una importante limitación. No se deben restituir los frutos percibidos pendiente de la condición. En concepto del legislador, el deudor adquirió condicionalmente la cosa fructuaria, pero se hizo dueño de los frutos pura y simplemente. En el mismo sentido, el artículo 1368, número 1, en consecuencia se requiere un texto legal expreso o una explícita declaración de voluntad para que se den los frutos percibidos mediante la condición. Así es la compraventa, artículo 1875, resolución del contrato por no pago del precio. Sintetizando este punto, observamos, la regla general del artículo 1487 establece que las partes deben retrotraerse al estado previo el momento en que se celebraron el contrato o se difirió la asignación sujeta a las condiciones. Dicha regla general se altera en el artículo 1488 en lo concerniente a los frutos, pues no se restituyen, o sea, respecto a ellos no hay efecto retroactivo. Pero, si la compraventa se resuelve por el no pago del precio, se aplica la regla general del artículo 1487, conforme lo dispone el artículo 1875, debiendo el comprador restituir todos los frutos sin ninguna parte del precio se pagó o en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiera sido pagada. Efecto de la condición resolutoria cumplida respecto a terceros. Se plantea el problema cuando el tiempo que media entre la celebración del contrato sujeto a condición y el cumplimiento de dicha condición, el deudor enajenó la cosa o constituyó sobre ella un gravamen. Cumplida entonces la condición, ¿qué ocurre con tales enajenaciones y gravámenes? Surge en este caso un conflicto de interés entre el acreedor condicional, a quien debe restituirse la cosa, y los terceros en cuyo favor se constituye un derecho. Desde el punto de la vista del acreedor, puede sostenerse que el deudor no podía transferir más derechos de lo que tenía y que la enajenación y los gravámenes deben caducar verificada la condición resolutoria. Desde el punto de vista del tercero, debe reconocerse que el contrato que se celebró con el deudor es válido y que éste podía enajenar o gravar. Además, el tercero es poseedor de la cosa. ¿Cuál de estos intereses debe prevalecer? Los artículos 1490 y 1491 resuelven el conflicto, apuntando al criterio de la buena o mala fe del tercero, marcándose la diferencia entre bienes muebles e inmuebles. El principio fundamental es que la resolución no afecta a terceros de buena fe.
Esta consiste aquí que el desconocimiento por los terceros de la existencia de la condición. Para juzgar la buena o mala fe de los terceros, como ya adelantamos, la ley hace una marcada diferencia entre bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles, artículo 1490. Primeramente debemos señalar que la buena fe se presume, artículo 707, y quien intente la acción contra los terceros deberá probar la mala fe de estos. Se aplica entonces la regla general de la buena fe. Sugiere el artículo 1490 que el acreedor de una cosa mueble, a plazo o bajo condición, puede reivindicarla contra terceros de mala fe, cumplido el plazo o verificada la condición. Las expresiones del artículo 1490 no son afortunadas, sin embargo. En efecto, el acreedor no puede reivindicar porque no es ni ha sido dueño. No puede reivindicar el acreedor puro y simple y menos hacerlo el condicional. La ley ha querido referirse al que tiene un derecho de dominio limitado por un plazo o una condición, idea que se habría expresado mejor refiriéndose la ley al poseedor condicional en vez del deudor. Se concluye entonces que el artículo 1490 ganaría en claridad y corrección si dijere el que posee una cosa mueble, en lugar del que debe una cosa mueble. En todo caso, de acuerdo al artículo 1490, si por ejemplo en una compraventa en la que se pagara el precio a plazo, y vencido el precio no se paga, operando el efecto retroactivo de la condición cumplida, el comprador se entiende que nunca ha sido dueño, sino solo poseedor a plazo condicional, correspondiendo a interponer la acción reivindicatoria del vendedor en el evento que el comprador hubiera enajenado la cosa a un tercero. Si no enajenó, la restitución de la cosa operará a consecuencia de la propia acción resolutoria, en el marco de las prestaciones mutuas. Para que el problema que trata el artículo se plantee, es necesario que la cosa mueble se enajene. En este artículo de la palabra enajenación debemos entender la zona en su aceptación restringida, transferencia total o parcial del dominio, y no su sentido amplio de cualquier derecho real sobre la cosa. En efecto, el artículo 1490 es inaplicable a la prenda. La prenda se extingue y si se resuelve el derecho del constituyente de la misma, este no es de buena fe, el acreedor prendario sin prejuicio de otros derechos que éste puede ejercer, conforme a lo que establezcan las dos disposiciones. Tampoco se aplica 1490 los derechos de usufructo y uso. Respecto a los bienes muebles, artículo 1491. La regla es diferente a la del artículo 1490. La condición debe haber constatado en el título respectivo. Varía aquí el régimen de la prueba de la buena o mala fe, estableciendo la ley una presunción de derecho. El tercero se presume de mala fe cuando la condición consta de título respectivo y de buena fe en caso contrario. Cuando se entiende constar la condición en el título respectivo, señala los requisitos. Primero, es preciso que la condición conste en el título, lo que no quiere decir necesariamente que esté expresamente estipulada, pues también consta en el título la condición resolutoria tácita. Cada vez que el título aparezca que esté pendiente el cumplimiento de una obligación contractual, así por ejemplo cuando el precio no se pagó de contado en la compra-venta. Segundo, la condición debe constar en el título respectivo, es decir, en el título primitivo u original que dio nacimiento al derecho condicional. Esto explica la necesidad de examinar los títulos hasta completar 10 años cuando menos de posesión inscrita. Tercero, finalmente la ley exige que el título se encuentre inscrito u otorgado por escritura pública. Y es lógico porque únicamente de esta manera el acto condicional tendrá la publicidad necesaria para que pueda presumirse que los terceros conocen la condición. Cabe indicar que del tenor del artículo 1491 se desprende que las exigencias no son copulativas. Basta que el contrato sea otorgado por escritura pública, aunque no esté inscrito. Así puede ocurrir que por una misma escritura pública se celebren dos compraventas consecutivas y que en la primera quede un saldo de precio pendiente de pago. Acto seguido, quien había comprado el inmueble y adeuda el saldo de precio, procede a vender el predio en una cláusula posterior, lo que es perfectamente posible. Aunque el que ahora vende no haya inscrito el inmueble a su nombre, se trata de una compraventa de cosa ajena, lo que es válida. En el caso planteado, la condición consta en una escritura pública, aunque no está inscrita. Excepcionalmente, tratándose de la donación anterior, se exige que la condición conste expresamente en el título, para que pueda accionarse contra terceros. A diferencia del artículo 1490, el artículo 1491 de la ley es extensivo sus efectos no solo en la sino graves tales como la hipoteca, censo y servidumbre. Se plantea en este punto si la numeración es taxativa o si la numeración sería taxativa atendido al carácter excepcional del artículo, norma que deroga a favor del tercero como disposiciones para la ley nacional regiría entonces el principio. Se plantea en este punto si la enumeración es taxativa o si por el contrario la regla debe hacerse extensiva a otros derechos reales como los de usufructo de uso o no mencionar la disposición. La enumeración sería taxativa atendida al carácter excepcional del artículo 1491.
Norma que deroga en favor de los terceros de buena fe el principio general de la retroactividad de las condiciones totales cumplidas. Como disposición excepcional debe interpretarse restrictivamente. Para los gravámenes no mencionados en el artículo 1491 regiría entonces el principio general. Los usufructos y el derecho de uso o de habitación siempre se extinguirán por la resolución del derecho de quien los constituyó, aunque los titulares de tales derechos reales estén de buena fe. Tanto respecto al artículo 1490 como al artículo 1491 se ha concluido por la doctrina que tienen un campo de aplicación limitado. Son únicamente aplicables a la compraventa, al pacto de retroventa y a la permuta.